Bienvenidos, un gusto estar con ustedes y le damos la bienvenida a una nueva edición, la segunda edición de Escritores Cristianos Invitan. Bueno, buenas noches. Antes que nada, gracias por invitarme nuevamente a este espacio tan importante. Nada menos que me toca hablar de la importancia de la lectura y del libro. Creo que no hay duda que a lo largo de la vida todos nos enfrentamos a las páginas de un libro. Hoy en día podemos hablar de un libro digital, podemos hablar de un libro físico, podemos hablar de un audiolibro, hay muchas opciones, pero todas nos enfrentan a lo mismo, a la lectura. ¿Qué decir? El libro es algo que nos transcurre a lo largo de toda la vida, no importa la edad que tengas, siempre te vas a encontrar frente a una hoja con escrito adelante, siempre te vas a encontrar con eso. Desde que somos más chicos, digamos, y aprendemos, una de las primeras cosas que nos cuesta aprender es aprender a escribir. Y tiene un valor impresionante aprender a escribir. Solo que a lo largo de los años de la vida le vamos perdiendo el gusto y lo naturalizamos de una manera que no nos damos cuenta de la importancia. Yo contaba hace no tanto en una reunión que crecí en una familia cristiana y me convertí realmente, tomé decisión de fe a los 12 años. Es un punto crucial de la vida porque como adolescente te enfrentas a muchos cambios de pensamiento, de autoestima, de cambios físicos, y además sumale que sos cristiana. Además, sumale que lees la Biblia, que tratás de obedecer al Señor en un mundo que no lo obedece, obviamente. Me recuerdo muchos momentos perdida, porque pedía mucho consejo a mis padres, pero hay un punto que es personal y tenía muy baja autoestima de mí misma, que es normal en la adolescencia. Y recuerdo que mi líder me recomendó un libro y lo leí de punta a punta y me hizo entender tantas cosas ese libro. No era la Biblia, era un libro que hablaba acerca de la autoestima y de quién era yo frente a Dios, para él, para ese momento. Y me ha pasado muchas veces que la Biblia me orienta, me lleva, pero el libro me complementa lo que el Señor me quiere revelar, porque ya se lo reveló a otra persona de repente, y esa persona lo está escribiendo para que compartirlo conmigo. Recuerdo algún libro también en mi juventud, más de 20 años por allí, de Dante Gebel, que todos en mi época escuchábamos mucho a Dante Gebel, y recuerdo palabras, frases que hasta el día de hoy no se me borran. Y qué importante que es eso, qué importante a los futuros padres o a aquellos que son padres dedicar a comprar un libro para su hijo. No importa la edad que tenga tu hijo, porque recuerdo que seguí creciendo y los libros siempre fueron un regalo que me hicieron llegar. Me acuerdo otro que me regalaron que se llama El libro para la mujer ocupada. Cuando empecé a trabajar, me ayudó a organizarme, pero lo importante de esto es que son libros escritos por personas que sienten lo mismo que yo, que quieren a Dios y aman a Dios y me lo transmiten. Por decir, he leído hasta novelas cristianas escritas en libros. Y a veces como cristianos nos rebelamos contra eso, pues decimos, ¿qué puede decir? Pero necesitamos eso, necesitamos ser conscientes de que tenemos que ir a la librería y elegir un libro para ese momento, que nos ayuda a entender las realidades y que nos abre las mentalidades. Ahora, por ejemplo, el libro Alas, por decir uno de los libros que nos reúne. El libro Alas es un libro de poesía, ¿sí? Pero habla de muchas cosas, hay muchos temas metidos ahí adentro, sentidos por una persona, una autora que es cristiana, y que me los transmite de esa manera. El libro, por ejemplo, Lieja, como es el caso de Hugo Piris, es un testimonio el que si yo no estuviera leyendo ese libro no lo conocería, no sabría acerca de él. Y sin embargo, puedo aprender tantas cosas al referente
que me deja asombrada. Aparte que es súper leíble, que lo recorro fácilmente, porque tiene un estilo, un vocabulario parecido al mío, porque es escrito por un uruguayo, porque hay imágenes hechas y reveladas que son del diario vivir de Carrasco, de la Rambla. Javes, otro ejemplo. Javes es otro ejemplo que recorre la ciudad y Hugo va sentado en su auto y me va contando todo lo que ve alrededor y son cosas que yo veo sentada en mi auto. Maneje o no maneje, puedo estar al lado de alguien. Esa cotidianidad es lo que me da el libro, esa posibilidad de imaginar e imaginarme en la situación y conocerla. Y eso nos abre la amplitud, nos da empatía hacia el otro y me da empatía para mí mismo. Disculpe tal vez si no está bien dicho, empatía para mí mismo, pero es que me puedo conocer a mí mismo a través de las hojas de un libro. ¿Qué más decir? ¿No te parece importante la lectura? Claro que sí, porque nos hace crecer como personas, nos hace crecer como seres humanos que somos, pero nos hace crecer como cristianos, porque aprendemos del otro y entendemos cómo el otro también ama a Dios y tal vez lo ama de otra manera o conoce otros rasgos de Dios que yo tal vez no desarrollé suficiente. Así que los animo a todos a recorrerlos la librería, a que puedan disfrutar de un libro, y si no tienen dinero para comprar un libro, pueden ir a una biblioteca. Hay muchas bibliotecas donde nos podemos acercar a los libros y dedicar muchas horas. Cuando era estudiante era básicamente lo que hacía, me sentaba en la biblioteca y leía muchos libros. ¿Y cuántas cosas aprendí de eso? Así que volvamos sobre nuestros pasos, volvamos a descubrir el libro y veamos todas sus formas, en todas sus formas, cómo podemos aprender de él y retener aquello que nos sirve y dejar fuera aquello lo que no nos sirve. El Señor se manifiesta y se va siempre a mostrar delante de muchas maneras, y el libro es una de ellas. Federico es abogado y escribano, profesor del Seminario Bíblico de Uruguay por 10 años, pastor y capellán, integrante y fundador de Siembra Valores. Buenas noches para todos. ¿Por qué el poder transformador de Dios? Y sinceramente fue algo que Dios puso en mi corazón por allí por el año, en julio del 2001. Directamente un día estaba orando y Él puso ese nombre para escribir un libro que tuviera ese título. Y a su vez también me dio hasta el diseño de ese libro. Lo empecé a escribir sobre esa fecha, después como que se suspendió lo de la lectura hasta que lo terminé de escribir a principios del año 2020. Así que entonces ya lleva 21 años desde que de que ideaste el hecho de empezar a escribirlo, ¿no? ¿Qué contenido tiene? O sea, ¿qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a leer este libro? Bueno, es un libro donde básicamente se podría ver como si fuera un manual bíblico. Tiene un contenido teológico basado tanto en la enseñanza al respecto de las tres personas de la Trinidad, tanto del Padre, el Hijo como el Espíritu Santo, pero a su vez como Dios al crear y luego de crear, se podría decir, desde un principio, Él fue transformando esa creación original como la fue haciendo conforme a su voluntad, como también luego de la condición del ser humano ante la caída original, como Dios también estuvo en la vida de la humanidad, con la venida también de Jesucristo, de su Hijo, haciendo una transformación radical en la condición del ser humano, de una condenación eterna a la posibilidad de vida eterna.
y como también el Espíritu Santo en su rol de santificador, en su rol de maestro, se podría decir, enseñándonos las cosas que Jesús y el Padre nos dijo, su rol de convencer al pecado, al mundo de pecado, justicia y juicio. También una vez que entramos en el camino del Señor, Él va transformando nuestras vidas, y creo que de esa manera Dios estuvo hablando conmigo mismo esa palabra de poder allí, más que nada en la acepción de la palabra griega dunamis, o sea, un poder dinámico, un poder que realmente hace un cambio allí en la vida de cada uno de nosotros, y cómo también Dios ha transformado la historia de principio a fin de, de toda la humanidad, ¿no? Yo quisiera mencionar algo, Federico, una particularidad que tiene el libro, ¿no? Tal vez sea uno de los pocos lectores que ha tenido. Tú me consultaste antes que lo publicaras, entonces tuve el privilegio de leerlo, ¿no? Una de las cosas que yo observé es que no es un libro de lectura fluida. ¿M? Yo veo que tu beta profesional de trabajar con tanta precisión, ya sea como escribano o como abogado, hicieron que tomaras con tal seriedad cada tema, que tú tuvieras la posibilidad de explicar muchas cosas del decir o de lo que está escrito en la Biblia, comunicarlo, yo diría que con mucha precisión, al uruguayo de hoy. Yo he leído muchos libros de teología sistemática en los cuales tienen un mensaje de corte universal, pero este libro, El poder transformador de Dios, le habla mucho al uruguayo, al agnóstico, al ateo, y le da una fundamentación racional de lo que dice la Biblia, y que me parece a mí va a resultar comprensible para muchísimas personas. Esa fue la intención, Federico. Sí, esa fue la intención, y creo que Dios también guiándome mientras lo iba escribiendo, justamente el poder, el que las personas puedan comprender cómo Él ha actuado, e inclusive puedan acercarse al texto bíblico y comprenderlo de una manera bastante lógica, porque mismo las propias expresiones de la palabra y el razonamiento también nos hacen ver de la existencia de un Dios todopoderoso, pero también de un Dios que está en contacto directo con su creación, un Dios que quiere comunicarse con su creación, y un Dios que no es estático, sino que es un Dios dinámico, un Dios que realmente busca que, como dice la palabra, que el impío se arrepiente y viva, o sea, buscar la manera de que la persona pueda tener un conocimiento de Dios mismo, sin quizás tener un conocimiento tan teológico, sino que directamente ya de primera mano puedan comprender cuál ha sido el plan de Dios desde la creación del mundo, ¿no? Yo creo que es un libro que va a tener mucha utilidad para muchísima gente. Los profesores de teología, ni que hablar, van a encontrar un respaldo conceptual muy interesante. Pero también yo lo recomiendo para la gente, las personas que tienen inquietudes espirituales y que de repente van a tientas en relación al tema Dios, ¿no? Sí, además esta es la intención mía también al escribirlo, es justamente que las personas puedan acceder inclusive a los conceptos teológicos de una manera sencilla, en un solo libro, de una manera práctica, y tener una base teológica, como tú decías, Hugo, a los efectos de poder estar afirmándose en la roca, en la palabra de Dios. De hecho, es un libro que busca el análisis directo del texto bíblico, y porque la intención es esa,
basarnos en la palabra de Dios y conocer a Dios a través de su palabra. Bien. Para conseguirlo entonces está publicado en Amazon, ¿verdad? Sí, está en Amazon. Allí se ingresa en amazon.com, se busca el poder transformador de Dios. Allí se le manejan las dos opciones que generalmente maneja Amazon en caso de libros, a través del ebook o a través del libro físico. Y bueno, que realmente puedan adquirirlo, puedan leerlo y compartirlo, porque la intención también es que las personas tengan un conocimiento de Dios a través del mismo, ¿no? Aquí estamos con Henry Melo Amosa, en el nordeste del departamento de Montevideo, República Oriental de Uruguay. En mi caso, en la ciudad de la Costa, República Oriental de Uruguay. Y don Jorge Andrade. ¿Dónde se encuentra usted, don Jorge Andrade? Hola, mucho gusto, buenas noches. Mucho gusto en saludar a Henry y a Hugo Piris. Yo me encuentro acá en la ciudad de Miramar, en la parte sur del estado de la Florida, aquí en los Estados Unidos. Qué bueno, qué buen recurso entonces tenemos a través de la plataforma Zoom que permite encontrarnos y comenzar cosas tan lindas como esto de un libro. Jorge Andrade, escribir un libro es algo muy serio. ¿M? Alguien tiene algo para decir, ¿no? Y después que tiene algo para decir, ocupa muchas horas en la preparación del mismo. ¿Por qué tributo a mis padres? Bueno, tributo a mis padres surge en el sentimiento de unos hijos que en alguna manera deseaban, como creo muchos, la mayoría de hijos, deseaban honrar la memoria de sus padres. En el caso particular, padres, que es de a quienes el libro se refiere. Mis padres, Bartolo y María Andrade, fueron gente que probablemente desde una plataforma muy sencilla, muy humilde, marcaron hechos históricos y muy relevantes, no solamente en la vida de nosotros como hijos. Tuvieron 8 hijos, un número grandísimo de nietos y bisnietos y hasta tataranietos. Pero digo, marcaron no solamente la vida de nosotros como hijos y como nietos, algunos de los nietos y la familia, sino que marcaron también en una forma muy positiva y de mucho beneficio la vida de muchas personas a través de su ejemplo y por sobre todo de su trabajo como pastores y servidores en la obra de Dios, en la iglesia de Dios. De manera que tributo a mis padres surge de ese deseo de nuestro corazón de ¿En qué poder año fallecieron ellos, Jorge? ellos y compartir la historia, un poquito de la historia de la vida de ellos. Te preguntaba en qué año fallecieron ellos y en qué circunstancias. Sí, ellos fallecieron en el 2020 y fallecieron por su edad, no contrajeron la enfermedad del COVID, no la contrajeron, pero fallecieron por su edad muy avanzada. Mi papá tenía 98 años y mi mamá 94. Y recuerdo cuando surgió la noticia es que debido a la restricción social, ellos no tuvieron la posibilidad de un velorio. ¿Es así, Jorge? Claro, sí, definitivamente. Eran tiempos de plena pandemia en el mundo entero y entonces, obviamente, los velatorios y los entierros, como acostumbramos en todas partes, eran imposibles. Así que lo de ellos fue muy rápido. Yo no pude estar, hubiera querido, intentamos desde acá por todos los medios volar a Uruguay
y no se pudo, así que mis hermanos allá tuvieron que hacer los trámites y todo fue algo muy rápido, ¿no? Henry Melo, usted participó en la edición de los textos, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que un lector va a encontrar cuando se disponga a leer este libro, Tributo a mis padres? bueno, lo que puede encontrar el lector en esta obra seguramente va a ser un sentir muy grande, ¿no? Un sentir muy grande de parte de Jorge Andrade, desde aquellos momentos que lo marcaron, ¿verdad? A él como hijo, porque Tributo a mis padres marca momentos donde seguramente Jorge no va a poder olvidar nunca más, ¿no? Por supuesto. Y él tiene la intención de llevarlos a este libro y creo que hay un orden tal vez que, que puede tal vez decir cómo es la vida de Jorge hoy, tal vez como Eh, en su vida cristiana, ¿verdad? eh, Entonces, lo que yo pude eh, recabar desde mi lugar, desde el rol que cumplí aquí, como esto de ponerse en la piel del otro y poder transcribir todos esos sentimientos que Jorge nos transmitió, pude ver eso, ¿no? Que esos momentos son los que de alguna manera lo fueron llevando a lo que es Jorge hoy como persona, como cristiano, como pastor. Me parece que viene por ahí. Eso es lo que el lector seguramente va a poder palpar inmediatamente que empiece a leer. Tus padres, toda una vida con ustedes, ¿no? No solamente porque fueron longevos en edad, sino que prácticamente les acompañaron a ustedes, bueno, a ti hasta los 60 y pico de años, ¿no? sí, O sea que sí. lo que dice Henry tiene mucho que ver, ¿verdad? Oh, definitivamente, definitivamente. Me parece que las expresiones de Henry han sido totalmente acertadas, ¿no? En lo personal, en mi carrera, como decía Henry, como persona, sobre todo eso, como persona, como cristiano, y bueno, luego como pastor, siempre me gusta hacer esta salvedad, ¿no? Yo no soy pastor porque mi padre era pastor. Soy pastor porque en algún momento entendí que Dios quiso darme ese privilegio, esa responsabilidad y la acepté, ese llamado. No obstante, la vida pastoral de mi padre me ha servido como un gran ejemplo, como un gran ejemplo, tanto de mi padre como de mi madre, a través de toda mi vida, que ya son 40 años, sólidos 40 años como pastor y trabajando con iglesias y congregaciones. Bueno, dijimos que no hubo velorio de don Bartolo Andrade ni de María Leite, su esposa. Yo creo que hubiera sido una reunión multitudinaria. Ellos eran los pastores más antiguos de la Iglesia de Dios en el Uruguay, gente Eh, muy querida y muy conocida. Creo que vale la pena conseguir un ejemplar de este material llamado Tributo a mis padres, que surge del corazón, no solamente de Jorge, sino como él decía, también de sus hermanos. El libro está en Montevideo, en Canelones, en Uruguay, creo que en casi todos los departamentos se puede conseguir allí, podemos proveer las direcciones. Y también en Miami. ¿Tá? correcto, sí. Pero también a partir de esta semana tenemos disponible el audiolibro que se titula también Tributo a mis padres y que va a estar disponible en YouTube desde el próximo sábado. Así que las personas que nos están escuchando y que deseen tener un acceso al libro, sencillamente nos llaman, les pasamos el enlace para que lo puedan ver y luego nos harán sus comentarios. Muchísimas gracias, Jorge Andrade, por tu presencia aquí con nosotros y del mismo modo, Henry Melo. Muchas gracias. Gracias a Al usted, Hugo. contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Bueno, de esta manera estamos terminando este programa de la presentación de estos dos libros.
Como ya dijimos, El Poder Transformador de Dios se consigue a través de Amazon. Es teclear en la computadora www.amazon.com y ahí buscan ya sea por el nombre del autor, Federico Aranzano, o el título del libro, El Poder Transformador de Dios, y ahí van a ser guiados a la forma de cómo conseguir un ejemplar de este libro. En lo que respecta a Tributo a mis padres, en la ciudad de Montevideo hay gente que lo tiene para ofrecer, también en la ciudad de Miami, que son los dos lugares en donde se está distribuyendo. Y como decíamos en el audio recién, está disponible el audiolibro, que todavía no lo pudimos colgar en YouTube, pero no va a pasar 1 o 2 días en que ya va a estar disponible allí. Mientras tanto, quienes deseen escuchar el audiolibro Tributo a mis padres, sencillamente me buscan a mí, yo se los voy a enviar por WeTransfer. Ahora, para terminar, me gustaría que pudiéramos escuchar una canción que se hizo a partir de este libro, de uno de los capítulos de Tributo a mis padres, un sentir, un pensar y un sentir de Jorge Andrade, y una canción se llama Las huellas de mi padre. Y de esta manera terminamos. Huellas de a campo traviesa, surcando caminos, con el miedo a cuestas, manos que amarran temores, forjando latidos en los corazones, yendo con él de la mano, cruzando baldíos, él guardó mis pasos. Padre que calmo mis ansias, me brindó un legado de amor y templanza. Voy por el mismo sendero, abriendo mis manos como a mí se abrieron. Miro espejos los de siempre, en Cristo y mi Padre se afianzó mi mente. Busco en la herencia aprendida, la mirada al cielo, la fe sostenida. Hoy no me asusto en el trillo y siento sus manos cuando me arrodillo. Para andar entre el rebaño, me veo en sus ojos, me rindo en sus brazos, tal como hacía mi padre, que con pasos firmes me abrazó en la tarde, yendo con él de la mano, cruzando baldíos, él guardó mis pasos. Padre que calmo mis ansias, me brindó un legado de amor y templanza. Voy por el mismo sendero, abriendo mis manos como a mí se abrieron. Miro espejos los de siempre, en Cristo y mi Padre se afianzó mi mente. Busco en la herencia aprendida, la mirada al cielo, la fe sostenida. Hoy no me asusto en el trillo y siento sus manos cuando me arrodillo. Y siento sus manos cuando me arrodillo. Y siento sus manos cuando me arrodillo.